Con las buenas noches, estamos acá grabando. Martes 3 de agosto, se supone en teoría, terminamos hoy prácticamente, terminamos el módulo de manera formal, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades del módulo. Yo voy a recalcar algunas cositas que son fundamentales para este cierre del día de hoy, ya de cara a lo que implica precisamente este cierre, ¿no? Vamos a ver si de pronto aquí logro ubicar el cronograma de actividades y dejar algunos puntos muy claros. Permítame un segundito, por favor, porque Ave María. Muy bien, continuamos. Entonces, hay una serie de aspectos que queremos dejar claro para este cierre. A ustedes les compartí precisamente hace unos días. El sábado envié yo un correo a la coordinación, que ya lo respondieron evidentemente, una notificación sobre la novedad del curso. ¿Listo? ¿Qué quiero apuntar yo con esto? Pues que he presentado la situación y quiero ser muy enfático en lo que voy a decir, dado que no quiero que el nombre, es decir, la palabra que yo he dado como profesor de la maestría, no quiero que quede comprometida de pronto por el descuido o la falta de gestión de ustedes. Aprovecho que estamos todos, ¿sí? Estamos los 8 integrantes del grupo, lo cual celebro y espero pues dejando claridad para que cada uno de ustedes asuma el compromiso que les corresponde, ¿sí? Con esto no quiero indicar evidentemente que no se estén cumpliendo los compromisos en la medida en que se van resolviendo situaciones. Yo he hecho aquí más que digamos que un compromiso, una apuesta con la responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿sí? Asumiendo en este caso que el cierre que correspondía a esta fecha, como dije, lo he presentado, ustedes han visto el detalle y han visto la redacción del mensaje. He presentado una situación que está soportada en evidencias muy contundentes. Uno, que es incontestable y obviamente se puede ver en cualquiera digamos, de los escenarios reales que se quiera validar la situación de cómo les ha afectado al grupo, particularmente en este caso, el tema de las protestas sociales que todavía prevalecen, aunque no en la misma intensidad, pero sigue dándose. Y esto es un asunto que, bueno, pues esperemos que digamos que para estos meses se mantenga un poco calmo, pero yo por lo que entiendo, va a ser una cosa que se va a repetir y para eso también nos tenemos que preparar, ¿sí? El tema de la pandemia que evidentemente nos afectó a todos durante todo el proceso de investigación, ¿sí? Y el tema de algunos asuntos de carácter personal y familiar. Estamos en una etapa de cierre. Como les digo, yo originalmente he planteado que se aplace exactamente un mes este cierre de proceso. Pero yo quiero ser muy enfático con lo que voy a decir y perdónenme si lo insisto de esta manera. El que yo
extienda este plazo significa que al menos 7 días, o yo me atrevo a decir en este momento, o más bien soy categórico en decir 10 días antes esté resuelta la situación. Es decir, que todos ustedes me entreguen el documento al día. Y esto lo tengo que decir, ¿por qué? Porque todavía me falta un grupo por entregar en los capítulos 5 y 6 que ya debían estar resueltos. ¿Sí? Yo entiendo las situaciones personales, por eso, y ahí no, pero fíjense ustedes que yo no he metido esta situación personal, estas situaciones, es decir, esta falta de cumplimiento en esa entrega no la he metido ahí, porque cada uno tiene o sea, cada uno le maneja su avance de manera personalizada o particularizada, ¿sí? Pero a esta fecha ya debe estar resuelto al menos el tema del análisis. Del análisis, perdón, debería estar resuelto el tema de los capítulos 5 y 6. Todavía me falta un grupo, ¿sí? Lo otro, ya estamos en implementación. Asumo yo por esta fecha, si lo vamos al mes de agosto, asumo yo que debemos estar entrando a la segunda semana de implementación de la estrategia. Y yo voy a hacer, precisamente para esto hago esta sesión, para hacer la grabación de cada uno. Me dice, profe, yo en la implementación ya había terminado, el diseño ya debió haberse terminado hace rato. Es decir, estamos hablando desde hace 15 días, ¿sí? Y estar implementando la estrategia de acuerdo con lo que ustedes mismos consignaron en el proceso de componente tecnológico que está dentro del capítulo 6.2, si no estoy mal, y el componente de implementación, ¿sí? O sea, por eso, todo lo que ustedes habían suscrito como diseño de la estrategia en el capítulo 6, entendiéndose, estrategia pedagógica 6.1, componente tecnológico, es decir, el diseño de todo el recurso adaptado al recurso que cada uno escogió, el 6.2, y la implementación, que es el 6.3, es decir, semana por semana, cómo se fue implementando, cómo se iba implementando. Quienes vayan a trabajar 3 semanas, yo creo que les quedaría la siguiente semana, es decir, la segunda semana de agosto para terminar de implementar. Porque lo que viene a continuación es recoger toda la evidencia de esa aplicación, recogerla en los formatos de instrumentos de recolección de información para el cierre de proceso. Estamos hablando del post-test y del recurso de evaluación, es decir, el instrumento de evaluación del recurso gamificado, que puede ser en esquema LORI o si alguno escogió otro esquema que esté validado. Hasta donde sé, todos escogieron la mecánica del esquema LORI, que ya saben que el análisis viene de otra forma. ¿Sí? Eso no lo tengo que repetir, porque eso está claro. Y viene la consolidación del análisis para la tercera semana de agosto. La tercera semana de agosto, que para nosotros nos representa del 16 al 18, al 16 al 20. Y aquí yo diría que para ser concretos en el proceso, hasta el 27 de agosto estaríamos terminando todo el documento con todas las correcciones. ¿Sí? Después de esta intervención, yo les voy a pedir ahí a cada uno de ustedes que de la manera más concisa, más eficiente posible, me dé su estado de avance, sobre todo de la implementación y de cómo está recogiendo información de cara al análisis que le corresponde para el capítulo 7, lo que tiene que ver con el análisis de la información que tiene que ver con
el análisis de resultados después de aplicar el recurso gamificado, o sea, el post-test, y el análisis de percepción de los estudiantes sobre la estrategia gamificada. Esto es el esquema LORI, pero utilizándolo para el análisis. Si tienen alguna duda, independientemente de que ya lo haya aclarado, pues hagámosla ahora. Porque no quiero que por temor también de pronto, o sea, sentirse tensionados, porque no, es que no voy como quisiera, entonces no le pregunto al profesor y terminemos haciendo algo que no debe ser, que no está contemplado dentro del proceso y no se vaya digamos que a dar la respuesta y sobre todo el avance que estamos esperando para este cierre de proyecto, ¿sí? Entonces, debe ser muy claro que para ustedes el 27 ya debe haber una entrega definitiva de documento. ¿Con qué incluye esto? Esto incluye las conclusiones, las limitaciones, las proyecciones y evidentemente el impacto, junto con los temas de estilo y forma que se suman también con el resumen, el abstract y la introducción debidamente elaborada. ¿Sí? Yo les recomendaría desde ahora, vayan trabajando en el resumen, el abstract y la introducción. No importa que después de las conclusiones tengan que reconfigurarlo, la introducción sobre todo. Consulten ustedes esquemas de introducción de trabajos de grado. ¿Para qué? Para que no se les vaya a presentar la situación de que entregaron una introducción mal diseñada. ¿Sí? La introducción, yo ya lo he explicado varias veces, simplemente retomo la definición del concepto. La introducción es el capítulo donde usted prácticamente hace el ejercicio de presentación de lo que es la estructura de su proyecto. ¿Sí? ¿Cómo inicia? Ustedes con su tesis, tesina, tesis de doctorado, monografía. Busquen un esquema de cómo se presenta una introducción, hasta donde se sabe y hasta donde la experiencia nos dicta. Ustedes primero presentan un balance, es decir, como una especie de introducción del concepto que va desde donde va a girar en torno al problema de la investigación que ustedes plantean. En el siguiente, y siempre hablen hacia, es decir, en perspectiva, es decir, hacia futuro. En el siguiente documento ustedes encontrarán la base del problema, la base de la investigación desarrollada desde el problema tal, ¿sí? Ahí no tiene que repetir ni los objetivos, en la introducción no le están pidiendo que usted presente objetivos ni nada, ¿sí? O sea, es como cuando usted va a llevar, yo lo he dicho varias veces, es como cuando usted va a llevar a un invitado a su casa, ¿sí? Y si el invitado le pregunta a usted por su casa, usted dice, no, es una casa modesta, de 3 niveles, pues en la entrada vamos a encontrar tal, o sea, describir las partes, pero no en detalle. ¿Por qué? Para eso el lector va a hacer la visita, es preparar al lector para que sepa qué va a encontrar. Y sobre todo en la introducción es para mostrarle al lector cómo debe leer el documento. ¿Sí? ¿Hasta aquí voy claro? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Bueno, ahora, todo lo que estoy haciendo son aclaraciones, no se sientan regañados, yo sé, están como muy mustios porque encima de todo, pues, esta sesión a esta hora de la noche, por Dios, bueno. Pero no, o sea, yo lo digo en tono serio, pero porque quiero la misma responsabilidad que siempre he tenido de ustedes, ¿ya? Pero entonces, bueno, ahorita voy a abrir la discusión, si me permites un momento, Franz, empezamos ahorita cuando ya ha socializado esta información, ahorita empezamos contigo si quieres. Entonces, la introducción, el resumen
Y el abstract, el abstract es la traducción del resumen, en la práctica son un problema. Y las cuestiones de forma, miren, cada uno de los trabajos, ustedes han dado cuenta, yo ya les he dicho, yo reviso cómo están los títulos, y a mí me van a perdonar por lo que voy a decir, yo soy quisquilloso también con ese tema, creo que con todos, pero cuando yo les he devuelto a ustedes las correcciones, si se toman el trabajo de mirarlo, yo les he seleccionado todo el texto, he revisado cuántos espacios de más tienen, se los he quitado, he tratado de reorganizarles los títulos en algunos de los trabajos, es decir, a todos les he hecho ese ejercicio. Lo que yo les quiero pedir es que mantengan el orden de los documentos tal como yo se los he dado, ¿sí? En ese esquema. Es decir, la maestría en este momento, y ustedes lo saben de sobra, la maestría, con la coordinación de la maestría, no nos ha ofrecido más que un esquema formal de presentación, de un formato. Yo lo que hice fue adaptar el formato y darle un orden. Acuérdense siempre, las ilustraciones, siempre debe ir el número de ilustración, de gráfica, de imagen, debe ir en la parte superior de cada objeto, de cada recurso que se está marcando. Por ejemplo, gráfica 1 y el nombre de esa gráfica o la referencia que hace esa gráfica, y debajo la fuente. Lo otro, las gráficas, las imágenes, todo eso debe ir centrado en la página, por favor. No escorado ahí, alineado a la izquierda, no, en el centro de la página. Otra cuestión, no distorsionen la imagen. Miren que algunas gráficas se ven oblongas, como más de largo que de ancho, y eso es horrible, perdónenme que se lo diga de esa manera. Y que la información suscrita en cada gráfico se vea muy bien, porque el lector lo que va a hacer es fijarse en esos detalles. Y cuando ustedes pongan una captura de imagen, yo lo he dicho varias veces, cuando pongan una captura de imagen, obligatoriamente tienen en el siguiente párrafo que anunciar. Ahora, si la captura de imagen es el resultado o reseña o nos sintetiza la información de un párrafo previo, acuérdense siempre del conector. En la siguiente gráfica se sintetiza la información de. Ahora, si la gráfica es un punto de referencia para una reflexión, yo también lo he dicho, de acuerdo con la gráfica anterior, interpreten la gráfica, expliquen lo que aparece en la gráfica, sobre todo en el capítulo de la validación. Si no estoy mal, creo que es el 7.4 o 7.3, que es la validación. De hecho, yo voy aquí a tomarme una licencia ahorita más tarde y les muestro el trabajo bien cómo es. Entonces, en estos casos yo quiero ser muy concreto con ustedes. Aquí se les va a entregar un mensaje a ustedes tan pronto eso sucede. Es decir, cuando ustedes me entreguen el documento completo, yo les voy a enviar un mensaje. Yo quiero que por favor, cuando yo les mande ese mensaje con la carta de aval, que ya les haya dicho ya se les subió el aval, ¿sí? O se les subirá el aval tan pronto usted haga estas correcciones. Tengan en cuenta esto. Yo sí les quiero pedir que en esto tomen nota, por favor, ¿sí? Independientemente de que esté la grabación. Cuando ustedes me envíen en la versión final, que están todos los capítulos como yo se los he pedido, organizados, desde la portada, la contraportada, los agradecimientos, todo, hasta el resumen y el contenido que ya se ha venido revisando varias veces, ¿sí? Yo sí les quiero pedir que cuando yo les devuelva la última revisión, ¿sí?, del documento completo, hagan esas correcciones como yo se las estoy pidiendo y me devuelvan a mí, es decir, y suban esto a la plataforma BCP, es decir, donde ustedes subieron el anteproyecto y la elaboración de la propuesta,
formato EPI, ¿sí? Ahí van a subir el proyecto final, solo cuando yo les envíe el correo, ojo con esto, ni antes ni después. Cuando yo les diga, mire, su proyecto puede subirlo a la plataforma BCP, que es donde usted subió el anteproyecto y la propuesta, lo sube en PDF, con las correcciones. Importante. A cada uno de ustedes ya le hice el análisis de autenticidad y tiene un nivel, digamos, de similitud. No lo voy a decir de plagio, pero similitud que tiene que corregir. Yo tengo, ahorita le voy a agradecer a Juan Carlos y a Elna, que fueron los que enviaron el último trabajo, porque tengo una duda. Y yo no sé si es que estuvieron trabajando con un profesor Javier, creo que se llama Javier, si no estoy mal. Pero en el documento de él aparece, digamos, él aparece referenciado como si él hubiera publicado un documento en el que hay coincidencias con el documento de ustedes. Yo les quiero relatar lo siguiente, y con esto damos paso a que cada uno me dé su estado de avance en el proceso. Yo tuve un estudiante, y se lo hice saber, un estudiante que tuvo una dificultad seria con el tema de la similitud. Estuve a punto, yo mismo, su director, estuve a punto de rechazárselo. Realmente no le pude demostrar que él hubiera obrado de una manera diferente a que de pronto pudo haber presentado dificultades en cuanto a que retomó contenidos de otras partes. Pero si yo veo que su trabajo tiene, a la fecha, a todos les hice ese análisis, se los entregué, ¿cierto? El análisis de contenido. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Ok, entonces, revisen. Y hay un porcentaje, y ahorita se los voy a explicar si lo desean. Porque lo que aparece en unos recuadros cerraditos que aparecen ahí en el informe de Jurgen, lo que aparece ahí es y ahí el porcentaje se dice 100% de similitud es grave. Y esos contenidos en esos párrafos usted debe buscarlo en su trabajo y mejorar la redacción, mirar cómo lo resuelve. Yo a ustedes les he dicho, aquí ustedes no están haciendo un trabajo de hermenéutica, ni de semántica, ni de filosofía, ni están interpretando textos de filósofos, es decir, no están haciendo un trabajo en el que ustedes deban replicar el contenido para poder interpretarlo. ¿Sí? Salvo eso, que no es en ninguno de los casos de ustedes, no pueden poner citas textuales tan extensas. Es que yo inclusive les digo, eviten las citas textuales, ¿sí? Ahora, si es una ley, simplemente relacionen el artículo y hablen del artículo. Perdón, hablen del artículo, pero no incurran es decir, no saturen primero el contenido de esos proyectos, no los saturen con demasiado texto repetido, es decir, reciclado o reutilizado de otros elementos. Porque eso les va a aparecer en el nivel de análisis, similitud, y eso les va a bajar la puntuación. Y ya se los digo, 2 de los estudiantes que tenían en la otra maestría, no les aprobaron proyecto por eso, en primera instancia. Habiéndoles advertido yo mismo, mire, tiene este nivel de contenido, por favor corríjalo. Confié en el criterio de ellos y les dije, bueno, tan pronto lo hayan corregido, me lo envían. Yo lo subí y les dije, mira, aquí está, aparece con similitud. Pues no cometan ese error porque ustedes mismos se están exponiendo a que no les aprueben el documento. Una de las razones esenciales y fundamentales por las que les puedan no aprobar un proyecto es por eso. ¿Sí? Esa es la recomendación que yo les quiero hacer. Y lo demás, el que yo diga el 27 entregan trabajo definitivo no quiere decir que no siga esperando la revisión de las compañeras que me hacen falta, que yo no le puedo ampliar más la fecha de aplazamiento. Y les digo de manera definitiva, si usted no me entrega, debo decirle no aprobó y deberá repetir el módulo.
yo tengo que ser muy claro con ustedes porque, como les digo, a no ser que ocurra algo excepcional, esperemos que no. Es decir, lo que nos ha venido siendo interferente. Aquí, a no ser que eso ocurra, ¿sí? Se ha planteado que el cierre definitivo es el día 28. Pero yo no puedo hacer unas concesiones sobre el tiempo porque, afortunadamente, los plazos se cierran, ¿sí? Y ya, entonces ahorita estoy pendiente de escucharlos por grupos, cuál es el nivel de avance de cada uno de ustedes en sus proyectos y qué es lo que ha avanzado y qué es lo que le queda pendiente para terminar todo el proyecto. Escucho. Cuéntanos, Franz. Profe, antes de nosotros dar el avance, yo tenía una pregunta. Es que cuando usted empezó hablando de las evidencias, esas evidencias, en mi caso, pues yo les he dicho que me tomen unos videos corticos, evidencias fotográficas, van en anexos, ¿cierto? Sí, señor. Ah, listo. Sí. Y En si este caso, los enlaces los puedes poner, por ejemplo, si parte de la evidencia corresponde, ahorita lo vamos a mirar bien, pero parte de la evidencia corresponde al análisis de los resultados, ya ahorita eso ya lo hemos tratado, pero ahorita lo volvemos a poner. Pues lo relacionamos ahí, por ejemplo, en los resultados finales, que si no estoy mal, creo que es el capítulo, el análisis de resultados, que es el capítulo 7 para nosotros. En el análisis de resultados en la validación, ustedes quieren relacionar un video donde se pueda ver parte de la, digamos que de ese impacto inmediato o temprano o ese impacto del corto plazo que ha tenido la propuesta. Entonces dicen, por ejemplo, como se puede observar en el siguiente video, enlace, ¿sí? Y ustedes mismos con sus propias palabras ahí en la validación explican que lo que en síntesis se puede ver, se pudo ver en los videos, ¿sí? Que, por ejemplo, que los estudiantes manifestaron no solo entusiasmo, sino un cambio de actitud frente a la práctica deportiva orientada desde la estrategia gamificada tal, llevó a una cultura, a un afianzamiento de la cultura, ¿sí? O inclusive hasta en las mismas conclusiones, ¿sí? Eso depende de cuál va a ser la intención de esa información ahí. Sí. ah, listo, profe. Pues teniendo en cuenta eso, yo empecé la semana pasada con el grupo de 16 estudiantes. Hice un encuentro sincrónico con ellos en la página que creé sobre la actividad. Sí. Les expliqué, les hice una reseña teórica sobre lo que íbamos a tratar, algunos conceptos, y les dije que les iba a colocar actividades por semana, actividades de resistencia, de acondicionamiento físico, pues para que ellos fueran trabajando y que las evidencias me las enviaran vía Meet, vía Classroom, perdón. Entonces, les expliqué eso y la primera actividad, esta semana, el jueves que tengo clase con ellos, pienso la segunda actividad, la siguiente semana, la otra semana, la tercera actividad, para acabar con la segunda semana de agosto con la cuarta actividad. Ok. O sea que vas dentro de lo esperado, vas dentro de los tiempos. Sí, sí, pero entonces me surge una duda, profe, porque nosotros yo creería que hasta esta semana trabajamos virtualidad porque ya están terminando de colocar la red de internet en el colegio. La otra semana ya me iría a un grupo presencial y el otro grupo virtual. Y entonces no sé cómo hacer ahí con ellos, si seguir trabajando con todos vía virtual o trabajar con el grupo que va al colegio presencial y trabajar con el grupo que decidió no ir al colegio virtual. No sé, eso me tiene en duda, Acuérdate profe. que la población la elegiste tú y la categorizaste tú en la población misma. Tienes que mirar con quiénes estás trabajando. Por ejemplo, si la población son los estudiantes de grado décimo, hasta donde entiendo, pues 11. Décimo, décimo, profe. Ok, si es de grado décimo,
Digamos que la población pueden ser estudiantes de grado décimo, pero la muestra de, por decir algo, si son 3 cursos donde son 120 estudiantes, tú decidiste trabajar con 35 estudiantes. Pueden ser de los 3 cursos, pueden ser de 2 cursos, tú eliges, ¿sí? O sea, y dependiendo del tipo de muestra, ¿no? Si es muestreo probabilístico o no probabilístico, intencionado, aleatorio. Entonces, según la naturaleza de esa muestra que tú elegiste, debes también saber con cuáles estudiantes puedes trabajar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ahora, si eso está sujeto, hay una variable también que es limitaciones en la conectividad. Entonces, tú mismo debes determinar con quién estás aplicando. Eso lo debes tener ya listo, porque si me dices que ya estás aplicando con estudiantes, significa que ya eso lo tienes claro, ¿sí? Entonces, trabaja primero, en primer lugar, y en temas prácticos, trabaja con quienes tienen conectividad también, porque de eso depende, ¿sí? Y sobre todo, si tienes algunos encuentros presenciales con los estudiantes, también lo mismo, que eso sirve también para grabar evidencia de, digamos, como de encuentro con los estudiantes. Trabaja con ellos explicándoles también cómo pueden utilizar en la práctica esos dispositivos o ese recurso gamificado para poder eh, desarrollar el tema de cultura física y deportiva, ¿no? Pero trabaja sobre todo con los que tienen los recursos, es mi recomendación. Y que estos cumplan con el número de estudiantes que hacen parte de la muestra que tú mismo describiste dentro del capítulo de muestra ahí en la población. Ah, listo, listo, profe. Bueno, ¿quién más quiere comentarnos? Stephanie y Paola, ¿cómo van con su proceso? Profe, buenas noches. Señora. Nosotras con Paola arrancamos esta semana. Vamos a realizar 3 semanas. Tenemos presupuestado realizar el trabajo durante 3 semanas. Estábamos esperando que arrancaran los chicos en presencialidad para poder estar en firme con el grupo que va a trabajar, que va a trabajar. Ya esta semana entraron los estudiantes de 11, entonces ya esta semana arrancamos ya empezamos la actividad con los chicos. Vale, Paola, ¿qué nos cuentas? Nuestro proyecto estaba proyectado. Nuestra investigación tenía proyectado para 27 estudiantes, pero debido a todo esto, pues 18 voluntariamente aceptaron. Perdóname, acuérdate, Paola y Estefan, acuérdense que si hay una modificación por las razones que sean de la muestra, es decir, de los que de los participantes programados, debe hacerse el ajuste, dice población, y donde se mencione la población y la muestra, para que sea consistente, ¿no? Por decir algo, ustedes habían planteado que 28 o 20, 25, por decir algo, y finalmente solo se pudo trabajar con 18. Entonces, ese ajuste se hace en la muestra y se hace también en las conclusiones, es decir, que inicialmente se había pensado y las decisiones que se toman por una razón. ¿Vale? Ok, listo. Vale, continúa. Entonces, esta semana ingresamos ya a la presencialidad y el rector me dio aval para yo poder dedicarme precisamente. Entonces estamos en ese proceso de la presentación de la aplicación, de que ellos la descarguen y se registren como estudiantes de la ULLOA, para que yo como la profesora pueda hacer también el seguimiento. Al ver que ellos ya se registraron, a mí me saldrían como profesora en el dashboard que trae esta aplicación al mismo tiempo.
Entonces estamos en este proceso de la presentación como tal, y mientras tanto, ellos allá en la presencialidad, la presentación de la aplicación, la explicación, y en casa pues aprovechar que cada uno en su casa descargue y empiece a ver la aplicación que funciona. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que cuando no tenemos un buen espacio en el celular, nosotras mismas, si no hay buen espacio en el celular, la aplicación no rueda. ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿Aló? compañero. Sí, te Ah, escuchamos. bueno, gracias. Pensé que estaba hablando sola. Entonces, en eso estamos también, que los estudiantes empiecen a descargar, pues se descarga, pero que la aplicación, eh, digámoslo así, ruede al momento de empezar uno a que ellos jueguen. Nosotras mismas tuvimos el inconveniente que si el celular no tiene un buen espacio, no se puede jugar bien. Entonces, que nos ha tocado también pedir el favor a los chicos que por ahora eliminen algunas aplicaciones que ellos tengan para que nos colaboren haciéndolo, aprovechando pues el hecho de que fue por voluntad propia, ¿no? Sí, claro. Esos son temas de procesador de datos de los dispositivos. Yo te iba a preguntar, ¿ellos están trabajando con celulares o con tablet? No, celulares, profe, no sirve con... Sí, entonces sí, eso sí es muy bueno. Y dentro de acuérdate que hay una variable que que en algunos casos de ustedes pusieron una variable interviniente que habla de las limitaciones al acceso a la conectividad o a las tecnologías, ¿no? Esa parte debe analizarse, sobre todo, ahorita pues si están viendo la pantalla, lo pueden trabajar acá con este mecanismo LORI, que es para el análisis. Esto ya está explicado, ¿sí? Inclusive Sí, yo aquí en el modelo de organización acá aparece al final. Yo lo voy a volver a ver, a repetir, lo voy a repetir para que ustedes el análisis de resultados lo trabajen de esa manera, pero ya esto ya está claro. Bien, pero entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que mi pregunta a ustedes concreta es, bueno, ustedes ya hicieron el análisis del diagnóstico y de la percepción de lo que tiene que ver con la competencia tecnológica de los estudiantes previa a la estrategia. El análisis, mejor dicho, el diagnóstico. ya lo hicimos. Estamos pendientes de ajustar y enviar, profe. Bueno, yo les agradecería que esta semana, por favor, por ahí tipo viernes, por tarde, me envíen eso, porque necesito también hacer las correcciones puntuales al respecto. Y ya lo otro, sí, yo quiero que por favor ustedes mismas me digan, para el 27, entonces cuento con el documento completo por parte de ustedes para que me lo envíen por el tablero de anotaciones acá, el documento de su proyecto. ¿Cierto? Listo. Sí, señor. Ok, Pero bueno. yo quería era comentarle una cosa. Señora. ¿Hay algún inconveniente en que la prueba de diagnóstico, no sé si fue que el hecho de que estuvieran en casa con tiempo haya arrojado buenos resultados? Eso lo tienen que analizar ustedes. O sea, dentro del análisis... ¿Qué te puedo decir? Ahí hay un sesgo. Pero dentro del trabajo se puede ver mal o no. Bueno, tendríamos que mirar los resultados posteriores para ver si hay mucha diferencia. Si hay mucha diferencia, digamos, por si los resultados no fueron muy buenos en el diagnóstico inicial, digamos que probablemente la valoración al inicio pudo ser válida o tiene mayor validez. Pero si, por ejemplo, si en la competencia número 1, por decirte algo, por decir algo, en la competencia número 1 los valores fueron más que la media y digamos que en la prueba de salida, el post-test, son casi parecidos, significa que ahí hubo un sesgo de información en el que
la prueba no fue lo suficientemente rigurosa como se esperaba. Ok. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que mirar siempre, o sea, si ustedes ven que esa prueba diagnóstica se tiene que repetir, bueno, aunque es un poco riesgoso, ¿no? Entonces, inclusive yo les he insistido a ustedes, cuando apliquen los instrumentos, recuerden siempre las condiciones. Uno, los tiempos. Dos, el manejo de la honestidad en el desarrollo de la actividad. Eso es fundamental. Eso es un asunto que se da por sentado. Es decir, nosotros no tenemos que garantizar que todas las pruebas tengan las condiciones mínimas para poderse presentar. Es decir, un espacio adecuado, unos tiempos por pregunta, unos niveles de dificultad claros, sobre todo unos niveles de respuesta en el que el estudiante con mayor o con suprema autonomía y sobre todo a las dificultades y de los retos que le plantea cada prueba. ¿Ya? Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Listo, profe, ok. Okay. Gracias. Bien, con mucho gusto. ¿Quién sigue? ¿Cómo? Buenas noches. Francia. Bueno, el Namilet, ¿cómo va a ser el Namilet? Buenas noches, bien, gracias a Dios, profe. Bueno, voy a ver que trabajamos nosotros. No sé si pensé que alguien había levantado la mano antes, pero bueno, voy a iniciar. Voy a explicar un poco el trabajo. Nosotros ya vamos por la última actividad, la que estamos aplicando con la plataforma Classcraft en inglés. Ajá. Al comienzo, bueno, los estudiantes se les presentó la interfaz del juego, ellos conocieron todas las reglas, se les enviaron los códigos para poder ingresar a las actividades o a las misiones. Y para esto utilizamos también la plataforma que estamos manejando en la escuela, que es Classroom. Entonces, a través de Classroom se les enviaron de pronto o se montaron las actividades para que ellos pudieran colocar las evidencias de que lo estaban realizando. Ellos tenían que ingresar primero a la plataforma, mirar la misión y escogerla de ahí para poder llevarla a cabo. Se trabajó en equipos. Los equipos se escogieron, o sea, entre ellos, no los escogí yo. Los estudiantes crearon su avatar, bueno, todo lo referente al entorno de gamificación. Estas tres actividades se han realizado a través de Google Forms o los formularios, lo que tiene que ver más que todo con las respuestas. Y ellos tenían que tomar la captura de todo eso para poder evidenciarlo en el Classroom. Nos ha parecido, o a ellos también precisamente ya estamos presencial, y yo hablé con ellos porque les pregunté acerca de la estrategia, me dijeron que les había gustado o que les gusta mucho, pues, porque falta la última actividad, y están muy motivados, incluso los estudiantes que no habían ingresado ni siquiera a las clases virtuales. Uno que no me había entrado nunca me envió un correo diciendo que le enviara el código porque él quería realizar las actividades. Entonces, ellos me dijeron que sí, que les había gustado mucho, pero bueno, ya falta la última actividad. Y como les he dicho que el trabajo en equipo es fundamental, uno siempre está motivando a los demás para que envíen las actividades juntos y ha resultado porque de verdad los estudiantes a veces demoraban mucho para enviar las actividades y siempre buscaban cualquier excusa, que el internet, bueno, todo, que se fue la luz, que no pude enviar el trabajo, pero ha tenido una gran acogida. La parte de la plataforma, de pronto, al ser nueva incluso para nosotros, de pronto en el puntaje, y yo se los tengo a ellos manual, y se los estoy colocando en el Classroom, los puntajes que llevan cada uno y los premios y todo lo referente bueno, al final para que
para que se motiven también. Bueno, creo que Bueno, pero ok, listo, gracias por esa parte de avance. Pero, a ver, puntualmente, entonces, ¿ustedes ya están que en la segunda semana implementando el recurso, la segunda? Bueno, ya llevamos ya como 3, 4, falta 4 semanas porque estamos trabajando una actividad por semana, puesto que ellos la están trabajando o la estaban trabajando en la parte asincrónica y algunas las hacíamos como una actividad se puede decir sincrónica, tenían que realizarla y era un juego y yo tenía que tomar las evidencias, ellos la hicieron conmigo, esa sí me tocó de pronto moverla un poquito, que era la primera, pero como no nos habíamos encontrado por lo de la presencialidad, porque hubo una pequeña confusión allá en la escuela, entonces me tocó adelantarla para poder realizarla con ellos, porque ellos iban a entrar la semana pasada, pero terminaron entrando presencial, pues. Entonces me tocó adelantarla para poder trabajar con todos en la parte sincrónica. Entonces, ya después comencé a colocar las actividades, algunas asincrónicas porque la podían realizar asincrónicas y las otras ya las que eran sincrónicas, pues, que podíamos trabajar juntos. Correcto. Pero sí, ya vamos a terminar, ya falta la última noción. O sea, que lo que viene entonces para ustedes es o sea, que ustedes creen que alcanzan a terminar a tiempo para el 27 más o menos, para el 27. El propio Juan Carlos va a comentar algo también. Juan Carlos. Sí, profe, disculpe, que estábamos aquí cerquita los dos, entonces hay interferencia. Ajá. Nosotros con lo que sí realmente estamos atrasados, profe, y le pido excusa de verdad aquí frente a los compañeros. La razón es porque nos encontrábamos en una zona rural donde el acceso al internet era bastante limitado. Precario, sí. Y el equipo con el que estuvimos trabajando, realmente estuvimos trabajando con las uñas. Sí, creo que si el NAMILET termina esta misma semana de implementar la parte del juego, de la parte de la dinámica de la propuesta de trabajo como tal, pues ya aquí en la ciudad ya contamos con los equipos y contamos con la conectividad que necesitamos para cumplir a cabalidad con la presentación de los informes que tenemos un poco atrasados. Entonces, sí, creo que es un compromiso que podemos asumir y bueno, esperando también que pues obviamente las condiciones se den para que todo fluya como lo tenemos presupuestado en cuanto al tiempo. Ok, pero sí creen entonces que para esa fecha ya ustedes ya están terminando el análisis. ¿Sí? Qué pena, profe, no le escuché, disculpe. Que si ustedes creen que para esa fecha sí están terminando el análisis. Sí, yo digo que ya yo estoy sentado hoy, desde ya, nosotros llegamos a Barranquilla el día de ayer y sí, yo creo que sí, estoy trabajando en eso para ponernos al día con todo lo que tenemos atrasado, profe. Ok, bueno, estar pendientes porque sí, porque no nos queda más extensión de plazo, ¿no? Sí, profe, correcto, claro, con ese compromiso sabemos que no podemos dejar tirado el trabajo. Oh, claro. Ok, bueno, Wilson y Adrián me dijeron que estaban con... Profe, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Señor? No, que estábamos con quién. Bien, que me dijeron que estaban con qué, eso les estaba preguntando. No, pues profe, estamos... Dice, estamos comiendo, pero tranquilo, profe. Estamos comiendo, ¿no? Escuchamos platos por allá. ¿Quién está? Estamos en proceso de la segunda semana. Ya. Ok. Sí, ya pues iniciamos la implementación de la herramienta con los estudiantes, se hizo... Porque perdóname, tú me has mandado un mensaje, yo dije, no, yo lo voy a responder acá en esto, porque es que me resulta más concreto responderle ahí. Pues dame tu parte de avance y yo te digo
yo te doy la respuesta aquí directamente del mensaje que me enviaste. ¿Cuál mensaje? El que yo profe? le Qué pena. envié, el profe de la Sí, solicitud. Adrián me Sí. mandó un mensaje que, Ah, sí. que había peleado contigo, no sé cómo fue. Sí, estaba complicado eso. Bueno, algo así. ¿Cuál el que El le de la envió usted, Adrián? solicitud, sí, el de la ampliación de Ah, hasta profe, porque 27. usted nos dijo que enviáramos, le Sí. enviáramos Ok, muy bien. No, sí, documento. eso sí. Por si acaso me lo piden allí también. Sí, señor. Sí, claro. Bueno. Sí, entonces pues ya iniciamos la implementación con los estudiantes y hemos hecho encuentros sincrónicos en los cuales pues se dio cómo es el mecanismo de la herramienta, las indicaciones de cómo usarla, las pautas, como las reglas que se deben tener en cuenta. Dentro del encuentro se realiza la explicación de los temas, de los conceptos. Hay una parte que es sincrónica con el estudiante y otras que ellos lo pueden realizar. Sí, asincrónica, sí, asincrónica. Que lo pueden realizar asincrónica. Los estudiantes envían las evidencias pantallazos, así como dicen los compañeros de que se están realizando esas actividades. Pues Adrián, no sé si usted quiera contribuir. Sí, los estudiantes manifiestan que pues les ha gustado la actividad, que han aprendido, que pues da un poco de temor al comienzo, pero ya se han ido acostumbrando. De pronto ha sido difícil con algunos, uno que otro, por lo que el equipo con el que cuentan no es el mejor. Les ha tocado buscar por ahí que el vecino, que un amigo para poder hacer la actividad porque no tienen ni computador ni tablet, solo el celular. O sea, de pronto ha sido un inconveniente que se ha presentado. Por lo demás, pues creo que vamos bien. Los estudiantes les ha gustado, les llamó mucho la atención, que muy bonito, que la interfaz, que algo muy, muy diferente, muy novedoso. Correcto. Sí, señor. Ok, entonces ustedes dicen que para esa fecha entonces ya tienen más confianza de que finalicen el proceso. Claro, profe. Sí, señor. Pues tampoco hay más plazas, profe. Ese sí es, a ese día es. Ok. Bueno, pero yo, es decir, bueno, no lo quiero en esos términos, pero sí, hay que tenerlo claro, ¿no? Sí, en eso quedamos, pues para ese día es. Para eso es, sí, eso es, ya es palabra de honor. Sí, muy bien, compañeros. Entonces me queda Leida Andrea. Creo que es la única. Sí, señor. Buenas noches. Sí, ya están 3 grupos. Y aquí están Leida Andrea y Max, que se me fue, no sé si se me fue Max. Leida Andrea, te escucho. Leida Andrea sí va bastante juicioso también, ¿no? Bueno, buenas noches para todos. Para comentarle mi experiencia, profe, nosotros, pues yo ya asigné la misión 2, los chicos la están finalizando, y la idea es el día jueves asignar la misión 3. Lo que no ha tenido en cuenta de pronto dentro de mis tiempos, y ahorita que el profe lo recuerda, es la aplicación del post-test y del análisis de evaluación de la herramienta gamificada. Entonces estaba mirando acá en calendario que la idea es terminar la próxima semana, finalizando el fin de semana, que los chicos terminaran con las misiones para el día 16 o 17 aplicar post-test y la herramienta de evaluación. La herramienta y empezar el análisis ya para, yo sí, creo que ya claro. Muy bien, perfecto. Continúa. Han tenido, sí, como comentaban de pronto algunos compañeros, han tenido dificultades porque muchos no tienen computador, pero yo he optado, como ya regresamos a la presencialidad, citar a algunos chicos del área rural en la casa donde vivo y traer algunos computadores del colegio para prestárselos, y ahí vamos con las misiones, profe. Vale. Bueno, ya saben que todo eso siempre con el consentimiento de los papás, porque evidentemente tú sabes que somos muy delicados a veces innecesariamente y es mejor evitar cualquier tipo de suspicacias y malos entendidos con los chicos. Sí, siempre con toda la buena voluntad. Correcto, entonces. Leida Andrea. No, señor, eso sería como... O sea, también la expectativa y también es terminar hasta el 27, pues tenerlo ya todo listo. ¿Es posible? Esa es la idea. ¿Tú crees que es posible?
Sí, profe, si es posible. Ok, sí, porque me toca es todo eso. Bueno, hay un proceso, yo les voy a mostrar más o menos cuál es un mensaje que yo envío siempre cuando, cuando yo evalúo un proyecto. Yo doy unas indicaciones, sobre todo de lo que se debe hacer. Cuando yo corrijo la última versión que ustedes me envíen, yo les envío a ustedes la retroalimentación y les digo, mire, por favor tengan en cuenta esto, esto y lo otro. Les doy unas indicaciones. Estos correos que yo les envíe, va a ser un correo muy simple de proyecto final, ¿sí? Va dirigido a cada uno de ustedes. Aquí más que todo esto es estandarizado y el tema es que ustedes tienen unas instrucciones. Cuando es aprobado, cuando no es aprobado con observaciones o cuando no es aprobado. Lo leerán muy bien, por favor, para que lo tengan claro. Existen razones por las que puedan ser aprobados, aprobado con observaciones y no aprobado. Me voy a detener en el no aprobado. Una de las razones es que metodológicamente no tengan ningún tipo digamos, de orden el proyecto, cosa que yo dudo mucho que ese sea uno de los, ¿sí? De los casos. Otra cuestión por la que no pueda ser aprobado es porque el trabajo tenga altos niveles, yo les iba a decir a ustedes el IURCOM, altos niveles de similitud en IURCOM. Acá yo quiero volver a incidir en esta parte, porque lo que yo necesito es que ustedes se me concentren en, esta no es, aplicación web, aquí está. Bueno, yo les he enviado este reporte. Yo voy a utilizar el de uno de los, bueno, aquí el de los compañeros. Yo lo voy a descargar y vamos a hacer el ejercicio para que miremos, por favor, porque eso me parece bastante delicado, el tema de que no tengamos la suficiente previsión para poder darle manejo al tema de la similitud. Me voy a las fuentes. Profe, discúlpeme, yo quería hacerle una pregunta. Señora. Ahora que estamos en presencialidad, usted nos dice que de pronto, bueno, yo voy a aprovechar en este caso, en la presencialidad, para hacer las proyecciones del vocabulario, que es el trabajo que nosotros hacemos previo a enviarnos a la aplicación. Ajá. En este caso, ahí me grabo durante esa clase porque va a ser ahí en presencialidad. Si tú lo deseas, yo no diría que te grabaras porque igual lo importante es el trabajo de los estudiantes. O sea, si es presencial, yo digo, ¿cómo vas a hacer para grabarte? Si fuera como en este caso, sincrónico, pero en línea, deberías trabajarlo por el Meet, ahí sí grabarías. Pero en este caso sí voy a intentar también trabajar en sincronía, en las tardes, que estamos recuperando tiempo. Puedes decirle a los estudiantes que, por ejemplo, después de cada resultado, que te compartan capturas de pantalla. Eso. Ok, perfecto. Eso sí es importante. Sí. Bueno, les decía yo, mira, aquí los compañeros tienen este nivel de similitud, que en un trabajo de grado se sería una causal para no aprobarlo, ¿sí? ¿Qué hago yo en este caso? Digo, bueno, yo acá le quito esta parte que dice Wilfredo Salinas, porque son documentos que yo ya subí, y evidentemente la similitud se da con ese tipo de esa versión de documento. Mi pregunta puntual para los dos compañeros y a través de ellos a los demás es, ¿este profesor Javier Medina estuvo trabajando con ustedes en algún documento anteriormente? Profe, si me permite. Sí, tranquilo, para eso es la pregunta.
el profe Javier estuvo solicitando a nosotros avances de los trabajos que hemos venido realizando precisamente con usted. Todos estos últimas entregas que hemos realizado incluso desde el semestre pasado han sido documentos que han sido compartidos incluso con los docentes, no solo con el profesor Javier, sino con otros docentes de otros módulos que hemos estado trabajando, que hemos venido trabajando, creo que incluso desde el semestre pasado, o sea, desde comienzos de este año. Yo retomé estudios desde comienzos de este año y prácticamente mucho del material que hemos compartido con usted ha sido compartido con estos docentes en trabajo que ellos han solicitado como avances de la propuesta de investigación que hemos realizado con el docente que está a cargo, en este caso con usted. Sí. A mí sí me extrañó mucho en este sentido, hablando incluso con él, eso de que habían unos porcentajes que decían 100%, 80%. Eso es lo que voy a explicar ahorita, pero espérate, no te me adelantes. Bueno, listo. O sea, sí, me gustaría que me aclarara y claro, sí ponerle en conocimiento de eso, que mucho del material que hemos trabajado como parte del proyecto de esta etapa que estamos desarrollando con usted, se ha compartido con docentes de otros módulos. Bueno. Ahora, ¿cuál es el punto? Si, por ejemplo, el profesor Javier Medina fue profesor de ustedes en alguno de los módulos y ustedes reutilizaron ese material para el proyecto, creo que ahí tienen que resolver esa situación de contenido. Yo voy a descargar el documento, en este momento lo voy a descargar para que lo miremos. ¿Cuál es el ejercicio que tiene que hacer cada uno para revisar la autenticidad? ¿Y dónde está, en qué estriba la revisión? A ver que descargue aquí rápidamente. Yo les muestro acá el documento y les voy a decir dónde tienen que pararse ustedes para que comparen. Y sobre todo, cómo pueden hacer esa comparación del contenido. ¿Sí? Porque lo que no puede haber de ninguna manera es este grado de similitud. Es que ya inclusive un 18% es escandaloso. ¿Sí? Bueno, aquí está el informe, esto ya se los compartí a ustedes. Aquí dice, bueno, aquí hay similitudes con varios estudiantes, porque son estudiantes míos, pero porque están a mi dirección. Por ejemplo, los formatos que hemos utilizado en los esquemas, ahí se van a ver claramente, ¿sí? Aquí hay un mayor porcentaje de Diselena Navarro enviado, suscrito por Javier Medina. Quien recibió fue Javier Medina. Él ya, se supone que ustedes tienen 41 referencias de este mismo documento de la Universidad de Santander y hay que buscarlas. ¿Sí? Todas las que estén a nombre de, aquí dice entregable en la Navarro, o sea, esto ustedes se lo entregaron a él, dice entregable 3. Profesor, disculpe, ¿lo podría ampliar un poquito para poder ver mejor? Ok. No sé, entregable 3 FPTS, ¿qué módulo es, Juan Carlos? Juan Carlos, ¿me escuchas? Parece que es formulación de proyecto. Proyecto de la tecnología, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Formulación de proyectos tecnológicos. Esa es formulación de proyectos de tecnología educativa. Ok. Eso es de esta maestría de tecnologías aplicadas a la educación. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Claro. Bueno, entonces, ustedes aquí dicen, ustedes seguramente, entonces, este título está relacionado allá. Este título. Y él seguramente lo pasó por el Turnitin, por este Urkunt, porque si yo hago esto, si yo les quito esta referencia de acá, y automáticamente esto se me baja
a un porcentaje. Ah, bueno, inclusive se me cambian los porcentajes acá. Porque de aquí yo lo que hago es quitarles a ustedes estas referencias, donde aparezco yo porque son documentos que yo he subido con el proyecto de ustedes. Eso significa que la referencia se sabe dónde está. Fíjense que ahí quitándoles eso les queda en el 8%. Y si yo les sigo quitando acá referencias mías, ¿sí? Quito las mías, solamente quito las mías, ¿vale? Entonces lo que yo les quiero pedir a ustedes es que hagan una revisión muy responsable del documento y aclaren, porque si esto está a nombre de este profesor, ¿sí? Seguramente van a tener ese problema después. Inclusive acá voy a meterme acá y ¿qué dice? Al indagar, si yo busco esto en el trabajo de ustedes, miren que está aquí, son 220 palabras. ¿Sí? Y ahí va a aparecer. Sí, señor, y documento es totalmente original, producto del análisis que se realizó en el momento, profe. De verdad que sí. No. A ver, amigos, yo lo que les quiero decir es esto. O sea, si aquí aparece, aquí está. El estado del arte. Sí, este es el estado del arte. Seguramente esto es una referencia. Ustedes, bueno, aquí en esta parte aparece el texto. Pero lo que importa es todo lo que aparece en estos recuadros. Es donde ustedes tienen que detenerse. Si esto coincide, tienen que mirar por qué coincide. Si las razones están claras, cuando el evaluador externo vaya a preguntar, bueno, ¿por qué estas razones, por qué esto se repite? Es que esto es parte del estado del arte, esto es el cuerpo del estado del arte, teníamos que citarlo así. Por ejemplo, esta, 99%, esto es del entregable. Ustedes seguramente, es que nosotros hicimos, ¿ustedes vieron conmigo propuesta de investigación aplicada? Creo que no. La vieron fue con Javier, ¿cierto? Creo que sí, profe. Creo que yo no estoy muy... Por acá alguien levantó la manito, ¿no? Bueno, revisen estos recuadros, miren, yo se los dejo así. Y les digo, todo lo que aparezca, miren, en este recuadro, y termina, miren que es un texto re largo, miren. Acá termina el recuadro. Revisen en su trabajo, y si esto está en la propuesta como marco, bases teóricas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Antecedentes investigativos. Sí, es correcto. Si eso aparece ahí, entonces usted tiene que dejar claro, ahí cuando el evaluador los vaya a revisar, dice, mire, aparece esta similitud, entonces ustedes en las observaciones, acá aparece, yo aquí les he entregado acá, este formato de correcciones. Yo me estoy anticipando, todavía no, yo creo que haremos en 15 días otra reunión, pero eso sí, off the records, como se dice. Entonces, a ustedes el evaluador les dice, mire, que en la planteamiento del problema tal cosa, usted tiene que decir sobre el planteamiento del problema, ¿sí? Lo que le puso el evaluador, ¿sí? Y ustedes explican acá. Yo este formato de correcciones se lo envío al evaluador, ¿ya? Y el evaluador revisa y dice, ah, bueno, si eso está confrontado y si eso no afecta a la autenticidad, y se puede ver en las páginas tales y tales y tales, perfecto, ¿sí? Porque este URCUD me da la relación, y aquí inclusive la fuente es documento de la Universidad de Santander, que es este, ¿no? Todo esto aparece ahí. Esto, si no estoy mal, tiene que ver con el estado del arte o con lo que se llama antecedentes investigativos. ¿Sí? Profe, en una consulta, disculpe, incluso si la referencia es que nosotros mismos somos los autores del... Sí, entonces, pero eso se tiene que demostrar. Entonces, por eso yo les dejo en aviso a todos ustedes. Les doy este reporte para que vean cuál es el nivel de similitud. Si ustedes aquí ven que todo esto lo hicieron ustedes, que fue redacción, diseño de ustedes,
y que esto aparece, se explica que aparezca porque hubo un profesor que ese mismo avance se lo compartieron ustedes a un profesor. En este caso se entiende, por ejemplo, que si el profesor estuvo con ustedes en la formulación de proyectos, en la propuesta de investigación aplicada, o en otro módulo en el que ustedes pusieron este contenido, si es totalmente de autoría de ustedes, eso se tendrá que explicar acá en el formato de registro y correcciones. ¿Sí? El caso es que si yo quito al profesor de ahí, que evidentemente es lo que sucede, si yo quito la referencia del profesor de ahí, entonces el nivel de similitud me baja inmediatamente. Por ejemplo, yo aquí quito las mías porque todas esas referencias que yo he puesto de parte mía es porque precisamente yo ya he publicado este mismo informe de ustedes ahí dentro de esta plataforma de análisis de contenido, ¿sí? Pero de otros profesores no. Pues lo que aparezca como fuente de otros profesores, en el caso, por ejemplo, de Javier Medina, de profesor Liscano, aquí están las fuentes, Edgar Gamboa, ¿sí? De José Rafael Liscano, o bueno, estos todos son de la Universidad de Santander. Yo creo que ahí, en ese caso, si ustedes pueden probar que este contenido, por ejemplo, aquí estos casos donde aparezco yo, es porque yo les he puesto el formato y tienen el mismo esquema de contenido, ¿sí? O sea, por ejemplo, en las tablas, la tabla de contenido, todo eso, obligatoriamente tendrá que coincidir, eso no es problema. Lo que me preocupa es que sea contenido que ustedes no hayan redactado y que sí esté literalmente copiado. Eso sí ya es un asunto grave que yo les diría no sería aceptable. Si tú me dices que con el profesor Javier Medina ustedes tuvieron un curso de fundamentos de la formulación de proyectos en la tecnología educativa y que esto hace parte de un escenario previo a lo que ustedes hicieron conmigo en el proyecto, que lo reutilizaron, y yo creo que no hay tanto problema. Pero eso tiene que quedar documentado y registrado. Inclusive yo les diría, si ustedes mantienen la retroalimentación del profesor y el trabajo que les dieron al profesor en ese tiempo, déjelo, porque si llegara a presentarse algún inconveniente, que yo creería que no, pero es mejor estar preparados, entonces ahí se puede justificar. ¿Sí? Sí, profe, tranquilo, todas esas evidencias están ahí. Yo por lo menos hemos tomado la precaución de guardar como un registro de todos los documentos que se han enviado con el trabajo y por lo menos ahí está todo lo que se ha producido a partir del trabajo de esos módulos, profe. Correcto. Y ya como cierre y como ya les... señora. Una cosa, lo que pasa es que también de pronto Dime. en algún momento los profesores o los módulos se parecen en la entrega pues de los contenidos. Entonces cuando uno le pregunta al profesor del otro módulo que si puede enviar el proyecto que se ha estado manejando en desarrollo de investigación, en propuesta de investigación, ellos dicen que sí, que pueden enviar el mismo, y entonces por eso uno de pronto opta por enviar lo que ya se ha trabajado para eso. Ellos sugieren a veces que si están trabajando el mismo, que lo entreguen, entonces por eso. Sí, pero yo creo que en ese caso no influye mucho, y digamos que en eso yo no le veo problema de reutilizar lo que uno ya hizo, porque si sirve para este objeto de proceso, sí. Pero aquí lo que sí tiene que tenerse mucho cuidado es que sea contenido de ustedes. ¿Sí? Sí, porque de nosotros eso nos preocupa, porque si el profesor acaba de montar eso de pronto de que está ahí, que usted nos dice que está a 100%, a nosotros nos preocupa mucho, porque la verdad nosotros, yo dije que eso era lo que hicimos ahí, no colocamos alguna cita, no hicimos algo, estábamos pendientes de eso porque no sabíamos. Esto se llama, en el caso tal de que, es decir, ustedes puede ser que empezaron a trabajar, ¿ustedes estaban en la especialización antes, no? Sí, profe, hemos hecho especialización y ahora la maestría. Bueno,
¿este proyecto lo retomaron ustedes de lo que había planteado en la especialización? Hicimos unos cambios. El año pasado se trabajó una... Yo voy aquí a hacer como hacemos en un estrado judicial. Perdóneme que la pregunta es muy clara. Yo te pido que me digas, por favor, sí o no. Ustedes este proyecto, o sea, la base del... A ver, a ver si recojo un poquito. El contenido de este proyecto que ustedes presentaron en la especialización, ¿lo reutilizaron en el proyecto de la maestría? Utilizamos, no le voy a decir que sí, le voy a decir que sí porque utilizamos una parte. Sí, no. Pero es que hay una parte, profe, porque nosotros hicimos muchos cambios en ese trabajo. A ver, parte del contenido que ustedes desarrollaron en el proyecto de la especialización, ¿lo reutilizaron para el de la maestría? Bueno, sí, los antecedentes y todo lo que tiene que ver con la... Entonces, mi querida, ahí sí es delicado, yo les voy a decir por qué. Pero es bueno que esto haya sucedido acá. ¿Ya? Es bueno que haya sucedido acá, aunque yo sí les tengo que recriminar, porque esto se llama un autoplagio, y autoplagio es también plagio. Y eso es sancionable. ¿Me hago entender? Seguramente ustedes por procedimiento no sabían que no se podía hacer eso. Ustedes dijeron, no, pues como nosotros lo hicimos, pues lo citamos. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un producto terminado que se llama proyecto de la especialización, ¿cierto? Pero, profe, igual a la especialización... Yo entiendo las razones que tú me vas a dar. Entiéndeme, Hernán Milet y Juan Carlos, entiéndame que yo no los estoy acusando. Primero, yo no tengo la potestad de acusarles a ustedes de absolutamente nada. Si fuera el caso de plagio o autoplagio, solamente esa acusación solamente la puede gestionar un juzgado. Yo no soy juez, yo soy su profesor y yo no estoy aquí para juzgarlos, yo estoy aquí para que ustedes no cometan este error, porque ahorita lo pueden cometer conmigo tranquilamente, pero con el evaluador no. ¿Me hago entender? Entonces, la pregunta que yo te estoy haciendo es un sí o un no. Eso no tiene ningún problema, muchachos. Esto puede pasar. Yo considero que no, profe, porque de verdad el contenido que se hizo no ha cambiado muchísimo, porque hemos corregido muchísimas cosas que han cambiado casi todo el proyecto que habíamos hecho en la especialización, que al final no se hizo especialización, en la especialización no se hizo proyecto. El proyecto inició más bien ahora al comienzo de la maestría, cuando empezamos con el... O sea, ¿ustedes no tuvieron que terminar la especialización con un proyecto? En sí, no terminé la especialización, no llevamos proyecto, no llevamos anteproyecto ni nada, sino que empezamos ahora en la maestría. La verdad, la especialización no llevó proyecto. El proyecto, o sea, ustedes no presentaron un documento final de propuesta de proyecto ni nada, ¿no? Sí hicimos, pero no fue exactamente el que íbamos a trabajar ahora en la maestría. Pero no, es que sí, no, yo lo que necesito... Nosotros empezamos, profe, yo le voy a aclarar esto, nosotros empezamos a trabajar el proyecto de investigación, más bien fue ahora en la maestría, en los primeros módulos, pero en la especialización no se realizó. A ver, pero es que tú me estás contestando. A ustedes terminaron, la especialización se terminó con... ¿Quién más hizo de la especialización en la UDES antes de la maestría? ¿Alguien más? Se terminó la especialización, sí, profe, y no se hizo un proyecto como tal. Ok. No se hizo otro proyecto como tal. Los proyectos los empezamos este año, que precisamente empecé con usted, y después fue que me cambiaron de profesor, pero en sí antes nosotros no había, en la especialización no terminamos con un proyecto. Dame una licencia, espérate un segundito. A ver, Wilson, ustedes en la especialización les tocó terminar con un proyecto, con una propuesta de proyecto. No, señor. O sea, ¿no hicieron un proyecto al final de la especialización? No, señor. ¿Con qué les tocó terminar la especialización? No, simplemente terminamos los módulos, apenas terminamos Lo certificaron inmediatamente porque esto era para doble titulación. Sí, señor. Homologamos los módulos y directamente a la maestría.
y empezamos a hacer el proyecto cuando empezamos este año de maestría. Ok. Entonces, no hubo cierre de proyecto. Para ustedes, Elna y Juan Carlos, no hubo proyecto que entregar al final de la especialización. No, profe, no hubo proyecto y nosotros empezamos, como le dije, precisamente yo inicié con usted, después cambié de profesor, que fue que empecé más bien empecé sola, pues, así que Juan Carlos me estaba ayudando porque, bueno, entonces trabajamos la parte yo el año pasado, precisamente hasta la apliqué, yo dije, no importa si no me la aceptan, pero yo la apliqué con mis estudiantes, estudiantes de sexto grado, que fue Duolingo. Voy a prender la cámara para que que miren aquí la carita mía. Vale, aquí estoy. Compañeros, mire, mis amigos, yo les pregunto, esto es por razones muy sencillas. En el momento en que llegue la evaluación de ustedes de su proyecto, que seguramente llegará, a mí me van a preguntar, profesor, ¿usted no vio que los estudiantes tenían esta similitud? Yo voy a decir, sí, tienen esta similitud por tales y tales razones. Es lo que yo estoy indagando, para saber ¿cómo debo asumir esta situación, por ejemplo, de esta revisión de similitud que aparece en el documento? ¿Ya? Entonces, mi pregunta puntual, ¿cuál es? Ustedes me dicen que esto es de la especialización, o sea, por ejemplo, digamos que la especialización tenía un módulo de formulación de proyectos en tecnología educativa. Y una de las dinámicas era plantear una especie de marco teórico, que fue lo que nosotros hicimos en propuesta en la investigación aplicada, de analizar en una matriz todas las bibliografías que servían y que no servían. ¿Se acuerdan? Eso lo hicieron conmigo. No sé si de pronto hubo otro profesor, ustedes me dicen que hubo otro profesor ahí, bueno, pero eso se hizo también. Revisar las bases de datos, revisar las coincidencias, una etcétera de cosas. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿ustedes han presentado algún producto tipo tesis, propuesta de investigación, algún programa de posgrado de la UIS? No, señor, no. Solamente a los módulos que hemos trabajado. No, que como les digo, han dicho que por favor, si tienen un proyecto, si ya lo siguen, que lo envíen igual al otro módulo, que no hay ningún problema. Eso es lo que se ha hecho de pronto. No. Yo lo que quiero es que ustedes bajen un poquito, o sea, que no se tensionen, bajen un poquito los hombros, no se tensionen por esto. O sea, lo que yo les estoy haciendo, lo estoy preguntando con absoluta confianza con ustedes, y obviamente frente al grupo, no para faltarles el respeto de ninguna manera, sino para tener clara la situación, porque yo tengo que, ustedes recuerden que yo estoy en la posición de director. Como director, ahí sí, como dicen, yo me pongo como la mamá oso con los ositos. Me voy, mejor dicho, muerto el que sea, pero yo los defiendo. Pero sabiendo también que estoy defendiendo. ¿Sí me hago entender? Entonces ustedes a mí me dicen, ¿qué estoy entendiendo yo de esta situación? Lo que yo entiendo es que ustedes hicieron el ejercicio que el profesor les puso en alguna de las actividades del módulo de formulación de proyectos de tecnología educativa, donde ustedes propusieron un estado del arte de un proyecto que necesariamente tuvo que ser en el área de inglés, ¿sí? Y que ustedes ya hicieron ese trabajo y dijeron, como esto no pertenece, es decir, ustedes me aseguran que no hubo ningún proyecto final de la especialización, sino que fue un trabajo de curso. Ustedes dijeron, bueno, nosotros ya que hicimos esto y el profesor no lo revisó, el profesor anterior, pues reutilicémoslo para el proyecto. Es lo que estoy entendiendo. ¿Es así? Sí, profesor, así es. Incluso, okay, como le decía ahorita, ¿qué puede pasar? Paralelo al trabajo que estamos realizando con usted, los módulos que nos han activado han solicitado precisamente avances de las propuestas de investigación que venimos desarrollando con los módulos. Eso es otra, exacto. Es a donde yo me quiero referir. Es decir, si son para trabajos de módulo, se entiende por qué todo. Mire que yo parto de lo siguiente. Hay una base de honestidad ahí en todo en este tema
de la revisión, que les estoy referenciando para que ustedes estén más tranquilos con ustedes mismos, más que conmigo, ¿sí? Con ustedes mismos, y es que todos estos trabajos que dice acá, que están referenciados, son de la Universidad de Santander. Quiere decir que nosotros todos hemos sido muy juiciosos, los profesores, utilizando el mecanismo IURCON para revisar contenidos. Y de una u otra manera esto se puede replicar. Es decir, por ejemplo, Mayra Alejandra Mosquera fue estudiante mía. Raúl Antonio Madrigal fue estudiante mío. Por acá. Einer Parrado, esos se graduaron a principios de este año, se graduaron. ¿Sí? Yamilei García Romero también fue estudiante mía, ella es también de Buenaventura, una chica muy juiciosa. O sea, todos estos son estudiantes míos. Pero ¿por qué aparecen? Fíjense que aparecen referenciados conmigo. ¿Por qué aparecen ustedes ahí? Porque resulta que, por ejemplo, si yo lo miro acá, si yo voy a buscarlo acá, informe final, voy a ponerlo acá, va a aparecer elementos de esquema, ¿sí? Mírenlo, aquí está. Eso está por acá abajo. Eso tiene que ser, por ejemplo, mire, Mosquera Ramos, operacionalización, todo lo que tiene que ver con las tablas y formatos. Entonces, para finalizar, porque ya me alargué más de lo necesario y me disculpo. Entonces, ustedes tienen que mirar que el contenido que esté ahí, a no ser que sea, por ejemplo, en estos casos de tabla de contenidos, por ejemplo, que son marcaciones que son muy comunes en los trabajos, tabla de contenido, bueno, o de pronto que pertenezca a algún documento que pertenezca a una política educativa. Por eso les digo yo, si es cita textual, traten de cambiarla y mejorarla. Este contenido, por ejemplo, esto me imagino que esto tiene que ser, si no estoy mal, bueno, aquí tienen que revisarlo porque mire que aquí bueno, esto es, aquí ustedes lo revisen y esto seguramente fue un documento que ustedes le presentaron al profesor Javier, ¿sí? Entonces revisen, lo que sea contenido que ustedes ya sepan de manera deliberada y clara, que esto, por ejemplo, creo que si no estoy mal, esta es la introducción, o si no, la justificación del problema. Creo que esta es la justificación del problema. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque aquí coincide 100%. Ustedes revisen y traten de mirar cómo hacer para que esa similitud o no se dé, a menos que sea precisamente un trabajo que se le dio al profesor Javier Medina, y obviamente pues que sea un trabajo de curso, porque lo grave sería que no fuera un trabajo de curso, sino fuera un trabajo de grado formalizado. Eso sí no puede suceder de ninguna manera. ¿Listo? Bueno, mis amigos, finalizo con esto. Seguramente en los próximos 15 días yo no voy a estar con ustedes ahí, pero lo que sí les puedo decir es que ustedes acá pueden perfectamente consultar las pautas para organizar el contenido. Acá dice modelo de organización, que es este. Este diagnóstico inicial ya se los expliqué. Me he hecho todo esto. Para el capítulo final, que es el análisis de resultados, ustedes tienen que mirar acá, ¿vale? Y aquí están los ejemplos de cómo, por ejemplo, en el análisis del post-test, cómo organizar los resultados, ¿sí? Cómo trabajar los instrumentos, si es matriz cualitativa, ustedes hacen el análisis con los resultados entre la entrada y la salida, ¿sí? Aquí la matriz cualitativa por competencia. Lo que analizaron, esto ya está muy claro. Y acá un modelo de cómo ustedes pueden redactar la lectura analítica, es decir, el análisis, la gráfica, la tabla y el análisis de esos resultados. Lo pueden hacer de esta manera. Y si fue para una metodología cuantitativa o mixta, utilizan la matriz de correlación de variables. Es decir, miran los resultados de aciertos por competencia en la primera prueba
o en la prueba inicial y en la prueba final. Esto ya se los expliqué. Y acá revisan y ponen el análisis de acuerdo con los resultados. ¿Sí? Y acá, este es el LORI, el ejemplo del LORI, aquí está muy claro. ¿Sí? De cada elemento ustedes dicen, bueno, calidad de los contenidos, adecuación, todo esto. Y esto lo hace, estas dos son los 7.1 y 7.2. Es decir, 7.1 es análisis de la prueba salida post-test y el 7.2 es el LORI o el análisis de percepción. La validación de la estrategia también se las he explicado, simplemente para que retomen. Aquí hay un modelo y acá pueden hacer la comparativa, es decir, los resultados de la prueba de entrada y de salida, ¿sí? Por competencia, si quiere por pregunta, ¿sí? Niveles de aciertos, y acá dicen, en la anterior gráfica se puede observar que, ¿y cuál es la validación? La validación se da en que se demuestra que la estrategia gamificada rindió los frutos que se esperaban. ¿Sí? Las conclusiones, aquí está cómo redactar las conclusiones, eso lo pueden ir adelantando. Y yo sé que con esto ustedes ya terminando esto, eso sí les quiero recomendar, esto es un modelo, no copien y peguen y simplemente reemplacen información porque no tiene gracia, sino que les doy unas indicaciones para que ustedes utilicen este esquema y les sea mucho más eficiente este trabajo de cierre. ¿Listo? ¿Quedamos así, compañeros? Listo, profe. Bueno, yo espero no haber herido ningún sentimiento por ahí de nadie. Lo que hice fue para dar un ejemplo y para que ustedes y yo estemos tranquilos. Yo les insisto en esto, mis amigos. A ustedes les va bien, a mí me va bien. Sí, yo siempre quiero que a mí me vaya bien, pero empezando porque a ustedes les vaya bien. Por eso trato de, más que facilitarles las cosas, trato de orientarles para que ustedes vayan confiados, vayan tranquilos, vayan seguros. ¿Sí? Pues por eso hago todo este tipo de preguntas. Yo sé que en estos casos a ustedes se les van a presentar dificultades con los evaluadores y ya así como les digo, me voy a poner así como una fiera, mejor dicho. Mire, aquí están las evidencias. Entonces, ¿para qué? Para que el evaluador no vaya a sesgar la decisión a simplemente el tema de la autenticidad porque estaría fallando. De hecho, ya ha pasado. De hecho, ya ha pasado y yo he tenido que defender a estudiantes de esa manera. Entonces, por eso les digo, ¿sí? Esa es la razón por la que les informo. Unas palabritas de Wilson que nos va a hacer una invitación a... ¿Dónde fue que me dijo? ¿Cómo fue? ¿A Rodicio fue? No. ¿Cómo fue? ¿A Londres? Okay. A Londres Sur, sí. No, profe, una pregunta. Ese porcentaje de similitud, ¿hasta qué porcentaje es que nos dio usted que... El porcentaje admisible de similitud es 0. Por ejemplo, nosotros tenemos el 6% en lo que usted nos entregó. No se los van a probar, no mentiras. No, estoy aquí echando broma también. No, el 6% puede ser, por ejemplo, las tablas de contenido. ¿Por qué? Porque es el esquema de la plantilla de presentación de trabajo de grado. De eso no se puede hacer nada. O sea que ahí no hay problema. ¿Sí? Yo más que un porcentaje les diría, si por ejemplo la similitud se da en la tabla de contenido, de título, lo que tiene la plantilla, eso marca más o menos un 5 o 6%, y yo creo que en ese tipo de similitudes no hay problema. Habría similitud si lo que ustedes presentan como propio ya lo hizo otro. Ahí sí grave. Les espero que eso nunca suceda. ¿Vale? Correcto. Entonces, sí, señor. Detengo la grabación, mis amigos.